Ok, estamos en la sesión 7.1, Fundamentos de Interpretación Bíblica, parte 2. Estamos en la parte 2 de este tema, Fundamentos de Interpretación Bíblica. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son nuestros fundamentos. Hemos revisado en la clase pasada algunos temas importantes acerca de los fundamentos de interpretación bíblica. El primero de ellos estaba en relación a que la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos depender de un magisterio para la interpretación de la Biblia. El segundo es que el Espíritu Santo nos guía en la interpretación de la Biblia. El Espíritu Santo que dio la Biblia nos guía en la interpretación de la Biblia. ¿Ok? Entonces, son estos dos principios de interpretación que nosotros tenemos en las Escrituras. Muy bien, es los que hemos visto. Ahora vamos al siguiente. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Estamos en la parte 2 de los fundamentos de interpretación. Miren, aquí tengo esta imagen. Esto es de un pastor que colocó en internet. No tengo ningún motivo de hacerlo famoso ni nada por el estilo, pero él lo colocó en internet, así que es ¿cómo se puede decir? Es público, ¿no? No es nada privado, es público, él mismo lo colocó. Y es este pastor que dice, escucho voces en mi cabeza, ¿a qué se debo eso? Él está hablando acerca de un tema, que es, escucho voces en mi cabeza, ¿a qué se debe eso? Eh, hay personas que dicen que Dios les habla, incluso hay gente que dice que sueña, tiene sueños y que Dios les revela cosas en los sueños. Y que hay personas que dicen que estos sueños son la voz de Dios. Y algunos incluso van más allá y dicen que cuando están despiertos, no solamente les hablan en sus sueños, sino que mientras están despiertos escuchan voces que les hablan. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estas manifestaciones son realmente la voz de Dios? No creo. Ok. Pastor, ¿puedo compartir algo con los compañeros? Por favor, no compartas la pantalla. Puedes compartir hablando, pero no la pantalla. Sí, hablando. Bueno, al hablar de esos sueños y cuando escuchamos voces en la cabeza, tengo una vecina que siempre sueña de que alguien va a visitarla, que alguien llega a su casa, que va a suceder tal cosa, que va a suceder un accidente y siempre cuando sueña eso, ella sí sueña siempre a las 5 hasta las 6 de la mañana. Y entonces todo lo que sueña sucede. Y entonces no sé si será real eso o ficticio, ¿no? Pero todo lo que ella sueña en la madrugada se hace realidad durante el día. Ok, bueno, hemos tenido un caso parecido hace poco, esta niña que soñó o que escuchó la voz de Dios supuestamente, que Dios le advertía que no salgamos, la niña del humo le dicen, ¿no? Que dijo que no saliéramos de nuestras casas un martes porque iba a suceder algo. Y no, llegó ese día, mucha gente, hay gente que me escribió, me dijo, pastor, ¿es esto la voz de Dios o no es la voz de Dios? ¿No? Hay mucha gente que es bastante, ¿cómo se puede decir? Tiene temor de este tipo de cosas. La palabra de Dios nos dice, y aquí viene el asunto, que la verdad no procede de nosotros, sino de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que juzga nuestras experiencias. Entonces, nosotros tenemos que en primer lugar dirigirnos a la palabra de Dios para la búsqueda de la verdad. La verdad no está en nuestros sueños, la verdad no está en esas voces de la cabeza, la verdad no está ahí, la verdad está en la palabra de Dios. Hay un libro muy importante que ha sido producido por George Wright, es Entender las Sagradas Escrituras, el enfoque adventista. En este libro se explica, y ustedes deberían tener este libro en su biblioteca cuando sea posible obtenerlo,
Se explica aquellos fundamentos, aquellos principios de interpretación que realmente nos van a ayudar a obtener un mensaje, nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Después tenemos este otro libro, no sé si está en español, pero yo lo conocí en inglés, es de Osborne. Se titula The Hermeneutical Spiral, A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation. En español sería La Espiral Hermenéutica, una introducción completa a la interpretación bíblica. ¿Ok? Entonces, este libro es muy importante también para entender asuntos con relación a la interpretación de la Biblia. Muy importante. Entonces, tenemos estos dos materiales, yo les recomiendo mucho para ustedes que están iniciando su camino y su entrenamiento en relación a la interpretación de la palabra de Dios. Son dos materiales muy buenos, básicos, yo diría que son básicos para entender la palabra de Dios. Son, digamos, más o menos recientes, no súper recientes, porque uno de ellos es del 2009. El otro ha estado ya por varios años, tengo aquí este del 2010, pero me parece que ya había sido publicado anteriormente. Así que ya tiene varios años siendo impreso. Ahora, aquí viene el primer principio que vamos a estudiar el día de hoy, el primer fundamento, que en realidad ya sería el tercero, porque la semana pasada vimos dos, ¿no? Uno de ellos era que la Biblia es su propio intérprete. El segundo era que el Espíritu Santo nos guía en la interpretación de la Biblia. Es necesario la ayuda del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Y ahí viene el asunto de la oración, porque nosotros oramos antes de leer un pasaje, porque estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la Biblia. Pero ahora viene este segundo, sería el tercero, pero en la clase de hoy es el primero, ¿no? Fundamento de interpretación bíblica, y dice que la Biblia es mayor a la tradición. La Biblia es mayor a la tradición. ¿Y a qué nos referimos con la tradición? Miren, todo movimiento religioso tiene algo que se conoce como tradición. Todo movimiento religioso. Todos tienen la tradición. No solamente los judíos tenían la tradición. Jesús dijo que los fariseos respetaban más la tradición que la palabra de Dios, ¿no? Habló muchas veces de ese tema. Pero no solamente los judíos tenían ese problema, también lo tienen otros. Vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, los judíos tenían esto que se conoce como la Mishnah, ¿no? La Mishnah es como una especie de comentario y de explicación de algunos textos bíblicos. Y lo que ocurre es que esta interpretación de los textos bíblicos a veces resulta ser más importante que los textos bíblicos. O sea, la interpretación de los textos llega a ocupar el lugar del texto bíblico. O sea, la interpretación, esta forma como se interpreta la Biblia, llega a ser tan importante que nos olvidamos del texto bíblico. Y esto ocurre frecuentemente con ha ocurrido también con otros movimientos o otras religiones. Por ejemplo, en la religión cristiana católica tenemos algo que se llama como la Didache. La Didache es algo que se dice que es la tradición apostólica, ¿no? La tradición apostólica, la Didache, se dice que es la forma como los apóstoles entendían la doctrina. Bueno, esto pertenece a la tradición de la iglesia. La iglesia católica tiene tradiciones, y entre sus tradiciones también están todos los documentos producidos por los papas, por los concilios, etc. Entonces, la tradición resulta en la Iglesia Católica muchas veces de más importancia que la misma Biblia. De hecho, nosotros habíamos leído en la clase pasada, de que para la Iglesia Católica el magisterio, o sea, los sacerdotes, el sacerdocio y todo el clero,
tiene la potestad de interpretar la palabra de Dios. Nosotros, el pueblo, no. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios. No tenemos esa potestad de interpretar la palabra de Dios. Solo el clero. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la tradición llega a ser más importante que la Biblia. Ahí está el problema. Y eso es un problema que pasó no solo con los judíos, pasa con la Iglesia Católica. Ahora, vamos a hablar un poquito de la Iglesia Adventista. Nosotros en la Iglesia Adventista consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia tiene interpretación por sí misma. Nosotros no consideramos que nada supera eso. Y nosotros tenemos un manual de iglesia. Y nosotros decimos que el manual de iglesia, ¿cuál es la diferencia con estas otras posiciones? Decimos que el manual de iglesia, la forma como la iglesia se conduce, no es mayor a la Biblia, sino está sujeto a la Biblia. Entonces, nosotros continuamente, todos los años, cambiamos este manual. No todos los años, pero cada 5 años. El último que fue producido, me parece que fue el 2000, no estoy seguro si fue el 2015, algo así. Que se produjo el último manual de la iglesia. Creo que ya debería, este año supuestamente iba a ser la nueva producción del nuevo manual, pero por este motivo del coronavirus todo paró. Entonces, aquí tenemos este manual de iglesia que también esto también es tradición. Esto es la tradición adventista, por si acaso, porque todos tenemos tradición, todos los movimientos religiosos, todos los movimientos, todas las religiones y todas las iglesias tienen una tradición. No hay que pensar que nosotros no tenemos una tradición. Claro que tenemos una tradición. La forma como hacemos las cosas, por ejemplo, ¿no? La forma como nosotros tomamos los votos en la iglesia, los juntas, los concilios, etcétera, etcétera. Todo eso es una tradición. Existe una tradición evangélica y una tradición del presbiteriana, existe una tradición metodista, existe tradiciones. Todas las tradiciones, toda iglesia tiene tradiciones. La pregunta no es si tú tienes una tradición, porque todas ellas tienen tradiciones. Es decir, nosotros también tenemos un manual, cómo nos conducimos, cómo nos congregamos, la forma como practicamos las cosas. Tenemos todos ellos una tradición. Pero el asunto no es si tenemos una tradición, el asunto es qué lugar ocupa esa tradición en relación a la Biblia. Esa es la pregunta. ¿Es para nosotros la Biblia mayor que la tradición o es la tradición mayor que la Biblia? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos. ¿Será que la tradición que tenemos es más grande que la Biblia o es menor que la Biblia? ¿Es más importante que la Biblia o es menos importante que la Biblia? En otras palabras, si nosotros tenemos a la Biblia como la palabra de Dios y esa Biblia que es la palabra de Dios entra en conflicto con la tradición, ¿será que nosotros vamos a abandonar la tradición por seguir la Biblia o vamos a hacer lo inverso? Así que es muy importante responder esta pregunta. Deme un segundo. Mi cachorrito está pidiéndome auxilio. Muy bien. Entonces, la pregunta es si la tradición que tenemos es más importante que la Biblia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Pastor. Sí. ¿Qué tradiciones tiene la iglesia adventista? ¿Qué tradiciones? Bueno, por ejemplo, ya acabo de mencionar uno. Por ejemplo, el manual de la iglesia forma parte de la tradición. ¿Qué cosa es tradición? Son las costumbres, ¿no?, que tiene la iglesia. Eso es tradición, ¿no? Las costumbres que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, la iglesia de cada 5 años tenemos este concilio que vuelve a revisar el manual de iglesia. ¿Desde qué año tuvimos el manual de iglesia? No tengo la fecha, pero no sé si tal vez en 1950, 1900 por ahí quizá, empezamos a tener manual de iglesia. Pero la iglesia, son costumbres, son formas de accionar
que se transmiten de generación en generación. Y también tenemos una especie de tradición de interpretación, podría ser en parte, porque tenemos el comentario bíblico adventista, que no es referente, los que escribieron el comentario nunca dijeron esta es la verdad absoluta y de aquí no podemos salir, no es un dogma. Sin embargo, representa el pensamiento de muchos de los autores cristianos más importantes de la iglesia adventista. Entonces, en ese sentido también es como una especie de tradición de interpretación de la palabra de Dios. Así que es imposible evitar la tradición. Todos los movimientos, todos, metodistas, evangélicos, cristianos, todos tenemos una tradición. Desde el momento en que nosotros empezamos a ejercer y practicar la palabra de Dios, empezamos a crear costumbres alrededor de nuestra interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, la forma como recibimos el sábado, ¿no? Yo me sorprendí, yo ya he visitado varios países y en cada país y en cada casa y en cada iglesia tienen una forma peculiar de recibir el sábado. Por ejemplo, si tú vienes a visitar a mi casa, yo soy adventista como la mayoría de ustedes, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, tal vez escuchen este video en YouTube y no sean adventistas, no importa, nosotros los adventistas guardamos el sábado. Yo cuando recibo el sábado, el viernes de noche, tengo la costumbre es una tradición familiar, ¿no? Es una tradición familiar. Tengo la costumbre con mi esposa, de tener una gran cena. Nosotros los viernes de noche practicamos la tradición de tener una cena enorme, una cena realmente buena, ¿no? Esa es la tradición que tengo yo, un poco contagiado por la tradición judía con respecto a lo que representa el viernes. No estoy diciendo que los judíos los viernes de noche comen demasiado, no estoy diciendo eso por si acaso, sino a la forma como ellos ven los viernes de noche cuando se recibe el sábado. Para ellos es un gozo, una alegría, un festejo. En mi casa nosotros no es que comemos demasiado los viernes de noche tampoco, pero hacemos una comida especial, a eso me refiero, ¿no? No es que es un banquete, no es que nos convertimos en gulas, no es esto. Pero sí nosotros preparamos una comida especial, muy especial el viernes de noche, ¿no? Que realmente algo que nunca, difícilmente comemos durante la semana. El viernes de noche lo preparamos y comemos rico el viernes de noche. Entonces es parte de la tradición que en mi hogar existe, ¿no? Para la recepción del sábado. Pero eso es una tradición familiar, la forma como mi familia, practicamos la guarda del sábado, ¿no? Guardar el sábado. Puede ser que en algunas otras familias tengan una costumbre un poquito diferente. No sé cuál será tu costumbre particularmente, pero todos tenemos tradiciones, la forma como hacemos las cosas, costumbres que vamos generando y que vamos transmitiendo de generación en generación. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, sí, una pregunta, por favor. Sí. Dime, te escucho. Ya tocando el tema de las tradiciones, vemos ahí los libros que están en pantalla en este momento. Hablando del manual de iglesia, forma parte de nuestra tradición, de los rituales, de los dogmas, o sea, cómo realizar los cultos, todo ello. Tal vez me pueda dar ampliarme en el tema con el libro del reglamento eclesiástico administrativo. ¿Viene a ser parte de esa tradición también que tenemos como adventistas? Sí, es parte dentro de la obra. ¿Sí? Así es, forma parte todo tipo de costumbre acerca de cómo se practica y cómo se dirige y cómo se hacen las cosas dentro de una iglesia forman parte de una tradición. Eso incluye el manual de administrativo, eso incluye el manual de iglesia, eso incluye las publicaciones que tenemos. Todo eso forma parte de la tradición. Por eso decimos que es imposible evitar la tradición. La tradición va a ocurrir. Es las costumbres que acompañan la práctica de una fe. Y eso ocurre en todos. Ocurrió con los judíos, ocurrió con la iglesia católica, ocurre con la iglesia presbiteriana, con la iglesia metodista, con todas las iglesias.
incluyéndonos a nosotros. Así es. Pastor, los escritos de Ellen White entonces también forman parte de la tradición. Bueno, es parte de, nosotros lo llamaríamos, como adventistas lo llamamos parte de nuestro legado, nuestra herencia. Y sí, en un sentido, parte de nuestra tradición, pero ocupa un lugar un poquito diferente. ¿Cuál es la diferencia? La tradición son costumbres. En cambio, lo de Elena de White, nosotros los adventistas consideramos que Elena de White fue inspirada por Dios, ¿no? Dios le reveló. Entonces, en ese sentido, ya no son solo costumbres. Hay una diferencia entre costumbre, entre algo que yo me acostumbro a hacer y algo que viene de Dios, ¿no? En ese sentido, no es una tradición para nosotros, los adventistas, no es una simple tradición, es un legado. Pero si yo fuera un sociólogo que estudia las religiones, yo diría que los escritos de Elena White son parte de la tradición adventista, es decir, como sociólogo, ¿ok? Pero como adventista, para mí como adventista, no, para mí no es una simple tradición, para mí es un legado, ¿ok? Es un legado profético, sí. ¿Otra pregunta? Pastor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿cuándo algo en la iglesia deja de ser tradición? O sea, porque a veces nosotros confundimos, por ejemplo, lo del linaje de White o la ordenación de la mujer o la liturgia que hay en la iglesia para ser un centro de influencia. Entonces, hay varias cosas que de repente dejan de ser costumbre o ¿cómo lo podríamos ver? O sea, ¿cómo algo deja de ser tradición en este caso en la iglesia? ¿Cómo algo deja de ser tradición? Bueno, en realidad quizá la respuesta sería un poco lo inverso, porque nada deja de ser tradición. Para convertirse en tradición, lo único que se necesita es que esa costumbre se practique de manera continua, esa costumbre o esa interpretación se transmita y se practique de manera continua, y eso es todo lo que se necesita. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros practicamos llega a convertirse de alguna manera en una tradición. El problema es, no sé si lo que tú quieres, la pregunta que tú quieres hacer es cómo hacer para que no vivamos en una vida de tradiciones de repente. No sé si eso es lo que quieres preguntar. Quizás como que mi pregunta iba más relacionada que a lo largo de la historia, cómo inició la iglesia adventista, haya transcurrido a lo largo de muchas tradiciones, pero en el camino se hayan adaptado algunas cosas, que mucho tiene que ver la influencia de la cultura. Entonces, en ese sentido, como que mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Cuándo la iglesia deja de ser tradición, ¿no? En este caso, en muchas iglesias, por ejemplo, siempre se ha respetado una liturgia muy similares en todas. Sin embargo, hay otras iglesias que están tocando, o sea, que están más que siendo una iglesia con todas las liturgias, sino más bien como un centro de influencia. Entonces, en donde ya la forma de atraer a los hermanos, o sea, no es con la misma secuencia, con el mismo programa que hay en un culto divino, sino como si fuera un seminario o una especie de congreso, ¿no? Por así decirlo, o sea, para jóvenes, ¿no? Todo eso. Entonces, no sé, porque entiendo que la iglesia adventista hoy en día está siendo un centro de influencia para muchos lugares, ¿no? Sobre todo aquí en Sudamérica. Sí. Bueno, en general lo que yo te diría es lo siguiente, no solo en la iglesia adventista, en todas las iglesias, las tradiciones cambian, es decir, la tradición es algo dinámico, no es algo estático, no es algo que permanece incambiable a través de los años, es algo que es muy dinámico. Eso lo observamos ya en este simple libro que he puesto aquí como ejemplo, el Manual de la Iglesia. Si tú comparas el manual de la iglesia del año 2015 con los años anteriores, vas a ir viendo un progreso, vas a ir viendo una especie de cambio, una especie de evolución, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la doctrina 28 en la iglesia adventista, que no siempre hubo la doctrina 28, se añadió en algún momento, y esa es parte del crecimiento de esa tradición. Entonces,
Lo que tú estás mencionando ahí es la tradición de la adoración, cómo se adora en la iglesia. En la iglesia existen formas de adorar. En toda iglesia existen formas de adorar, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia judía. Existen formas de adorar. Entonces esas tradiciones, esas formas de adorar cambian. A medida que pasa el tiempo, cambian. En algunos casos cambian más que otros. Por ejemplo, yo diría que generalmente la iglesia católica ha practicado bastante el sincretismo. Quiere decir que ha mezclado sus tradiciones con las costumbres del pueblo. Existe bastante sincretismo en la práctica del culto católico. Ahora, en la iglesia adventista esto no ha sido tan fuerte. En la iglesia adventista nosotros no hemos tomado nuestras tradiciones como el santo grial, como algo que realmente no debería cambiar. Para nosotros nuestras tradiciones son bastante, digamos, dinámicas. Nosotros no nos sujetamos a ellas. Pensamos que las tradiciones pueden ser revisadas, pueden cambiar y no nos hacemos problemas por eso. En cambio, cuando nosotros tomamos la Biblia, nosotros estudiamos la Biblia, nosotros pensamos que la Biblia es realmente la fuente de la enseñanza. Entonces, por eso decía, es muy importante que tú veas cuál es el balance entre tradición y la Biblia. Entre tradición y la Biblia. ¿Cuál es lo más importante? Si tú vas a preservar tu tradición o vas a preservar la Biblia. Sí. Bueno, profesor, disculpe, tengo dos preguntitas. Sí. Una es, ¿cuál es la diferencia entre rito y tradición? Y lo segundo es, ¿está correcto decir 28 doctrinas o se debería decir 28 creencias? Ok. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rito y tradición? Los ritos forman parte de la tradición. Las tradiciones, una tradición incluye ritos, incluye enseñanzas, incluye incluso las doctrinas. Lo que sí existe es una diferencia entre doctrina y dogma. La iglesia adventista siempre ha dicho que no tiene dogmas. La iglesia católica sí las tiene. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina y dogma? Bueno, el dogma, para algunos son la misma cosa, pero generalmente nosotros asumimos que existe la siguiente diferencia. Dogma es aquello que no se acepta, se cree y no se discute. O sea, no vas a discutir eso. No está sujeto a discusión. Simplemente tienes que creerlo y nada más. Punto. Pastor, le escuchamos entrecortado. Oh, quizá, a ver. Se escucha claro, pastor, se escucha claro. Creo que es Se escucha clarísimo, pastor. Es internet, amigo. También, claro. Se escucha acá. Ok, perfecto. Entonces decíamos, ¿cuál es el asunto de la tradición en la iglesia católica, ¿no? En la iglesia católica, el dogma es algo que solo tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo y creerlo y no tienes que discutirlo, no tienes que ni siquiera analizarlo para ver por qué sí o por qué no, simplemente acéptalo y punto, eso es un dogma. Entonces, en la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene dogmas que ellos han enseñado a su feligresía por todos los siglos, ¿no? Han enseñado y esos dogmas no necesitan, según ellos, ser discutidos. Ese es el asunto. En cambio, las doctrinas, las creencias, para nosotros los adventistas, doctrinas y creencias es como casi similar, parecido. Para algunos eruditos o para algunos estudiosos de teología tal vez eso podría ser diferente, pero en nuestro caso nosotros consideramos que doctrinas y creencias es prácticamente lo mismo. ¿Qué cosa son las doctrinas o las creencias? Son aquellas enseñanzas que derivan de la palabra de Dios. Son las enseñanzas que derivan de la palabra de Dios, que la iglesia enseña. Por ejemplo, una doctrina que la iglesia enseña es la doctrina del bautismo. Entonces, esas doctrinas que enseña la iglesia
Sin embargo, nosotros decimos que pueden ser analizadas, pueden ser mejoradas y pueden ser discutidas. Si algún estudioso viene y dice, oh no, miran, ¿saben qué? La forma como ustedes practican el bautismo está equivocada y yo les voy a demostrar cómo y les voy a demostrar por qué. Y viene y analiza la Biblia y nos da una clara demostración que los adventistas hemos estado practicando el bautismo de una manera equivocada. Entonces, si nosotros vemos eso, nosotros cambiamos nuestra postura, reanalizamos nuestros puntos de vista, nos ajustamos a la nueva luz que estamos recibiendo con respecto a esta forma de entender la Biblia y cambiamos, reescribimos esa enseñanza, esa doctrina o esa creencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, para nosotros los adventistas, la tradición no ocupa un lugar primordial. Es un instrumento, pero la Biblia ocupa el lugar más importante. No sé si eso ayudó a esclarecer quizás ese aspecto. Sí, pastor, muchas gracias. Sí me aclaró las dudas porque pensaba que de repente doctrinas y creencias eran diferentes, particulares, ¿no? Pero usted mencionó que son los mismos y son aquellas que sí derivan o que se traducen de la palabra de Dios, o sea, que tienen su fuente es la palabra y que pueden ser analizadas, cuestionadas, ¿no? Muy bien, gracias. Estamos hablando del adventismo, especialmente en el adventismo, doctrina y creencias son lo mismo dentro del adventismo. Hay que entender que cada término debe ser analizado en su contexto. Posiblemente en otros contextos doctrina tenga una connotación un poquito más cercana a dogma, pero en la iglesia adventista no es así. Sí, escucho. Profesor, yo tengo una consulta que no sé si será una tradición dentro de, o sea, de la iglesia. Bueno, hay algunos pastores que he visto que son casados, pero no llevan el anillo puesto. ¿Será una tradición, o sea, que no lo tengan, ya sea para prédicas o por alguna otra actividad, o de repente es porque se puede decir que no utilizan muy seguido puesto el anillo, o no sé, algo así? Ya, muy buena pregunta. En realidad, es la forma de vestir es parte de la tradición. Forma de vestir y de utilizar, de tener la ropa, es parte de la tradición. Entonces, es interesante, por ejemplo, yo me asombré cuando estuve en Israel y visité ahí la muralla de los lamentos el viernes de tarde. ¿Qué es lo que uno observa? Maravillosamente observa a muchos judíos que van vestidos elegantemente a la muralla, al muro de los lamentos, con estos sombreros espectaculares de color negro, con esta vestidura muy elegante. Es parte de su tradición, es parte de la forma como ellos practican su fe. Así que la vestidura incluye eso. Si utilizas o no utilizas anillo. Incluso las damas judías, por ejemplo, ellas utilizan una peluca. Es parte de su tradición. Ellas utilizan peluca. Uno pensaría que las pelucas son solo para los varones, pero no, las damas judías utilizan peluca y es parte de la tradición. Entonces, igualmente en el cristianismo nosotros tenemos varias tradiciones y en el adventismo tenemos tradiciones, ¿no? Ahora, también tenemos tradiciones continentales, es decir, hay tradiciones que se practican por continentes, es decir, el adventismo no es lo mismo en todas partes del mundo, por favor, igual como no lo es el catolicismo, igual como no lo es cualquier otra religión. Es decir, en ciertos continentes existe ciertas diferencias, no completas diferencias, no es totalmente diferente, pero tiene ciertos toques del continente en el cual ellas están. Por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo. Generalmente en Norteamérica se come en grandes partes de los adventistas comen lo que se llama el hashtag. El hashtag es ¿qué cosa? Son hojuelas de maíz con frijoles o menestras, ensalada, sour cream, una crema que es algo así como de queso, una cosa así. Eso es la comida adventista muy, muy popular, es una comida adventista muy, muy popular, es parte de la tradición, digamos,
culinaria de los adventistas en Norteamérica. Que aquí nunca en Sudamérica no tenemos mucho, no escuchamos mucho de eso, es una tradición culinaria ya, pero aquí en Sudamérica no tenemos, no hablamos mucho de esto, tenemos otros tipos de cosas que forman parte de nuestra práctica culinaria en Sudamérica, pero existe así como esto, existen ciertos otros aspectos que también son continentales, ¿no? Incluye la ropa, la forma como se viste en la iglesia es un poquito diferente de acuerdo a los lugares, a los países, a las regiones. Pastor Michel, tengo otra pregunta. Sí. Quería preguntar el tema de la Navidad. ¿Hasta qué punto un cristiano adventista puede de repente celebrar? He visto incluso pastores, hermanos de la iglesia, que cuando llega la Navidad tienen ese hábito de poner árboles en sus casas, luces, comer a medianoche, ¿no? Algunas cosas más como San Valentín. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto uno puede de repente ser partícipe o no es bueno participar de esas tradiciones? Ya, bueno, ahí viene el asunto, por ejemplo, uno tiene que, esta no es una clase de sociología religiosa, pero es muy importante ver hasta qué punto esas tradiciones, como en este caso tú estás mencionando la Navidad, entran en conflicto con mi fe. En primer lugar, tú tienes que ver justo lo que estamos analizando aquí. La Biblia es mayor a la tradición. No importa qué tradición practiques, cualquier tradición que tú practiques, incluye la Navidad. Esto incluye la Navidad, la acción de gracias, cualquier tipo de tradición. Tú tienes que ver hasta qué punto esa tradición entra en conflicto con mi fe, con mi entendimiento de la Biblia, la forma como yo entiendo la Biblia. Entra en conflicto. Tengo que preguntarme si la Biblia autoriza estas tradiciones. Entonces, también tengo que preguntarme cómo podría yo hacer algo mejor, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, vamos a hablar del quinceañero, ¿no? El quinceañero. ¿Qué cosa es el quinceañero? En algunos lugares, cumplir 15 años para una dama significa presentar esta dama a la sociedad. ¿Para qué? Para que está lista para el matrimonio, está lista para casarse, está lista para tener familia. Esto es una tradición un poco machista, realmente, porque en años anteriores las damas generalmente se casaban a una edad muy temprana, ¿no? 12, 13 años, 14 años ya tenían esposos, ¿no? Entonces, este tipo de costumbres obviamente entra en conflicto con la forma como entendemos la palabra de Dios, porque en primer lugar, como cristianos, nosotros no estamos tratando de mandar a nuestras hijas a que se casen y presentarlas a la sociedad para que de una vez se casen a esta edad, una edad tan temprana, 13, 14 años, 15 años, ¿no? No queremos esto. Sin embargo, eso es la forma como en algunos lugares, no estoy hablando de todos los lugares, por favor, seguramente aquí van a escuchar este video gente que son de otros lugares, en otros contextos, que quizá en sus contextos no es así, pero en algunos lugares esto es así. En los lugares donde yo he estado, he pastoreado, esto es la realidad. Entonces, esa forma, esa tradición, ¿entra en contradicción con la Biblia? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Bueno, yo debería hacer lo siguiente. En lugar de aceptar esta tradición tal como está, yo debo primero ver qué elementos positivos y elementos negativos tiene esta tradición. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? ¿Y qué tengo que hacer? Reforzar los aspectos positivos y eliminar los aspectos negativos, ¿no? Los P de positivos aquí y eliminar los aspectos negativos de esa práctica. O hacer cosas parecidas, ¿no? Que reemplacen los aspectos negativos. Entonces,
Hay algunas tradiciones en las cuales no voy a poder hacer eso, voy a tener que eliminar la tradición completamente porque es inservible, no me sirve para nada. Pero en algunos casos, como en este caso la Navidad, por ejemplo, la Navidad es una tradición que es bastante rescatable, ¿no? Aunque pueda tener algunas raíces un poco dudosas con respecto a cómo se originó la Navidad, porque en primer lugar Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Esto es algo muy claro, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿no? Está más relacionado a un culto al sol, culto al sol. Entonces ahí ya me da unas raíces un poco raras, ¿no? Un poco que no están en relación con la palabra No de Dios. encaja, no encaja. No encaja. Sin embargo, ocurre algo interesante con la Navidad, es que a medida que se transmitió esta tradición de generación a generación, la gente ya ni se acuerda qué relación existe entre la Navidad y el sol. Ya la gente no sabe qué es eso. En otras palabras, esa tradición ya no está conectada a ese conocimiento o esa idea. Ahora, ¿cuál sería el aspecto positivo? Bueno, hablamos de Jesús. El aspecto positivo es que se habla de Jesús, se habla de su vida. Entonces yo puedo aprovechar esta tradición para enseñar la Biblia. Puedo aprovechar esta tradición para hablar más de Jesús, ya que toda la gente está viendo películas de Jesús, está hablando del nacimiento de Jesús. Puedo aprovechar eso. Y puedo eliminar la otra parte. Ahora, ¿cuál es la parte más dañina? En este momento la parte más dañina no viene con respecto a la Navidad, no viene por el asunto de si se originó por el asunto del Día del Sol o algún asunto como este, sino el asunto más dañino ahorita en este momento con respecto a la Navidad viene al asunto del comercialismo de la Navidad. La gente ha visto la Navidad como un día de gastar dinero. Y eso no refleja el espíritu cristiano. No tiene nada, ahí no hay nada de cristianismo. Cero cristianismo en relación a despilfarrar el dinero en la Navidad. Este asunto de recibir el aguinaldo en la Navidad para despilfarrarlo en la Navidad no representa el espíritu cristiano. Entonces, yo podría quitar esos elementos que son negativos y empezar a pensar en algo positivo. Por ejemplo, yo hago algo con mis hijos en Navidad. ¿Qué hago? En lugar de despilfarrar el dinero aquí en Navidad, lo que hago es compro víveres y cosas que son útiles, incluyendo algunos juguetes, y nos vamos a un lugar donde hay gente necesitada, gente pobre. Y vamos y les regalamos estas cosas a ellos. Entonces mis hijos cuando me acompañan en esta labor aprenden que Navidad no es comercio, no es solamente ese aspecto de querer ganar dinero o querer gastar el dinero en cosas, ¿no? Entonces, ahí están los aspectos positivos y cómo uno puede eliminar un poco los elementos negativos y obtener provecho de los aspectos positivos. Pero eso se hace cuando tú colocas la Biblia encima de la tradición. La Biblia tiene que ser mayor a tus costumbres, a tus prácticas. Si encuentras algo en la Biblia que contradice tus prácticas, siempre tienes que estar dispuesto al cambio. Ok. Profesor, ¿puedo Sí. aportar algo? Sí. Bueno, ya que hablamos de la Navidad, bueno, mayormente creo yo que eventos así como tradiciones muy importantes es necesario poder sacar o aprovechar esos momentos, ya que la gente mayormente escuchamos diciendo que tienen a Cristo en sus corazones. Creo yo que deberíamos comprender todos que no solamente es necesario que llegue un día especial para poder sentir a Dios en nuestros corazones y apoyar a las demás personas, sino que creo yo que cada sábado es como si fuera una Navidad, porque cada sábado estamos con el Señor, podemos apoyar a las personas que necesitan y bueno, más que todo tenemos que tratar de aprovechar esas situaciones en conversar con la gente y bueno, por mi lado, con mi familia, más que todo tratamos de, con papá, más que todo, que siempre dice, tratamos de estar con nuestra familia, con este caso, con nuestros abuelitos, y bueno, parte de la familia de mi mamá no son adventistas, entonces mi papá aprovecha esas oportunidades y y cuando vamos, mejor dicho, allá donde mis abuelos, trata siempre de dar un mensaje. ¿Por qué? Porque ellos de una otra forma, las personas,
en general, cuando también son o no son adventistas, es muy importante siempre compartir la palabra de Dios, porque eso les va a ayudar a ellos a que también puedan ir entendiendo y comprendiendo y cada día puedan de otra forma comprender que las tradiciones siempre tiene que verse o analizar, mejor dicho, de la Biblia, qué es lo que dice el Señor, y más que todo comprender lo principal, y siempre hay algo bueno, pastor, siempre hay cosas buenas que tenemos que rescatar, lo malo hay que desecharlo, y bueno, las cosas buenas tenemos que aplicarlo y tratar de apoyar en lo que se pueda. Es lo que quería aportar, ¿no? Gracias. Excepto en situaciones en las cuales la tradición totalmente sea dañina. Hay tradiciones que no son rescatables completamente, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición en algunos lugares del África donde a las mujeres se las castra sexualmente. Imagínate el dolor, ver un padre o una niña, es como que le insensibilizan, le colocan unas cosas como dolorosas a sus partes genitales a una niña. Y es una tradición que existe en estos lugares. Esas tradiciones no están en completa contradicción con la Biblia. Entonces, en ese caso, hay tradiciones que no se puede hacer esto, simplemente hay que desecharlas, hay que eliminarlas, ¿no? Muy bien, vamos a ir al siguiente punto. Entonces, hemos visto el primero, que es la Biblia es mayor a la tradición. Número 2, la Biblia Pastor, es... Sí, pastor, antes de que prosiga, pastor, yo quería hacer una pregunta. sí. Pastor, el caso de la vestimenta, ¿es una tradición, una costumbre? Bueno, la vestimenta forma parte de... justo ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la cultura, ¿no? Entonces, la Biblia es fundamento de la comunidad y su cultura. Entonces, nosotros debemos, como cristianos, tenemos dos formas de ver la cultura. ¿Y qué cosa es cultura? Cultura es todo aquello que nos da identidad, eh, eh, todo aquello que nos da identidad. Entonces, por ejemplo, hablamos de la música, hablamos de la comida, hablamos del vestido, ¿no? Hablamos de costumbres, todo aquello que nos da algún tipo de identidad, que nos dice, ¿qué cosa es un peruano? Los peruanos son así, ¿no? Peruano, ¿qué cosa es un peruano? Las costumbres peruanas, la cultura peruana. Y nos damos cuenta que el Perú no es uno solo, en realidad hablamos de varias culturas dentro de Perú, ¿no? Una cosa es el Perú de Lima, ¿no? Otra cosa es el Perú de Huancayo, de mi tierra Huancayo, de Cusco. Otra cosa es el Perú de la selva, de Quito, de Tarapoto. Entonces nos damos cuenta que existe no un solo monolito, que es la cultura peruana, sino las culturas de Perú, ¿no? Entonces existen varias costumbres comida, vestimenta, eh, costumbres, música, que difiere de lugar en lugar. Sin embargo, como peruanos en general existen ciertos elementos comunes, ¿no? A todos. Entonces, todos aquellos elementos que nos dan algún tipo de identidad como pueblo, se le conoce como cultura, ¿no? Entonces, eh, ahora, normalmente lo que ocurre es que algunas personas dicen, yo acepto a Cristo y rechazo la cultura. Entonces, ellos tienen esta dicotomía entre Cristo o la cultura. Es decir, si acepto a Cristo, rechazo la cultura. Nada que ver con la cultura. Dios con la cultura. Eliminar la cultura no sirve para nada. No quiero saber nada de la música, no quiero saber nada de la comida, no quiero saber nada de mi cultura. Toda mi cultura no sirve para nada. Y solo acepto a Cristo. ¿Es esto posible? A ver, quiero preguntarle si es posible aceptar a Cristo y rechazar la cultura completamente. ¿Es eso posible? No es posible, pastor.
Pastor, ¿cómo hacemos entonces en el caso de Cristo, que hizo una revolución para su época? Cuando estaba en una tradición, bueno, normalmente el pueblo judío, bueno, tampoco tengo mucho conocimiento acerca de cómo era la cultura exactamente judaica, pero se podría decir de alguna manera que, entre comillas, ¿no? Que no respetaba la tradición, lo que indicaban los fariseos o los saduceos. Entonces, sus normas morales de ellos no estaban como que de alguna manera a la altura de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser en ese sentido la vida de Jesús en su cultura y un ejemplo para nosotros? Ok, bueno, ahí es donde tenemos que ir al texto de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Y en el libro de Juan encontramos algo muy interesante, que está en el libro de Juan capítulo 1, ¿no? Y dice en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se refiere a Jesús, ¿no? En Juan 1:1. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús, el verbo, se hizo carne. ¿Cuál fue la razón por la que se necesitó que el verbo se hiciera carne? ¿Por qué Jesús no nos salvó desde el cielo? ¿Por qué no? ¿Por qué se necesitó que Él se hiciera carne? ¿Por qué se necesitó que Él se hiciera un ser humano como nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual esto era necesario? ¿Por qué? Escucho, ¿algunas ideas? En mi opinión, profesor, yo creo que él quiso darnos un ejemplo claro de poder entender la debilidad del ser humano. He leído un libro donde menciona que Jesús vino con la misma, como un ser humano, ¿no? Con la misma debilidad de un ser humano, pero sin embargo podemos ver un claro ejemplo que él, a pesar de todas las tentaciones que tuvo, él pudo soportar gracias a la oración y la dependencia de Dios. Ok, gracias. ¿Alguna otra opinión? Sí, tengo una opinión al respecto. Justo en esta semana de énfasis espiritual en mi distrito, el pastor Recuenco hablaba acerca de la zona gris, ¿no? O sea, cuando decía, ¿no? De que la gente estaba conformada vivir de una manera tibio, fría, inclusive para nuestra época, también imagino que para esa época, Cristo necesitaba mostrar una realidad distinta, ¿no? Para poder, de alguna manera, permitir a que los discípulos o sus seguidores o la gente que los rodeaba, que pueda cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? El cual estaban acostumbrados por mucho tiempo. Entonces necesitaban ver una realidad totalmente distinta, que es la que Jesús mostraba, ¿no? Creo que esa puede ser también una de las razones por la cual Cristo tenía que encarnarse. Ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Yo, profesor. Sí. Ya, una de las razones era, ¿no? Como los 10 mandamientos, la ley de Dios ofrecía lo que es completa perfección y el ser humano pecó, ¿no? Estábamos condenados todos a muerte, ¿no? Y nuestro Señor Jesús vino a nacer, ¿no? A vivir una vida santa a poder ofrecer la perfección a la ley, ¿no? Todo lo que pide la ley, Cristo lo vivió. Y una vida santa, ¿no? Es lo que necesita. Y es ahí donde entra lo que es lo que es el simbolicismo, ¿no? Lo que es el santuario, donde Jesús toma, ¿no? los 7 pasos de la salvación para poder salvar al hombre. Ok, bueno, ahora viene aquí el asunto. Existe algo, no sé si ustedes están familiarizados con el asunto de la leyenda griega del caballo de Troya, ¿no? Este caballo que ingresó a Troya traía el ejército enemigo dentro del caballo. Bueno, ahora, con Jesús ocurrió algo parecido, no exactamente igual, pero parecido. Jesús era Dios, ¿no es cierto? Jesús es Dios,
dice Juan 1.1, dice, él estaba en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Jesús era Dios. Ahora, Jesús viene a la tierra, que supuestamente la tierra le pertenece a Satanás. Supuestamente, Satanás dice que es el príncipe de este mundo, aunque en realidad no le pertenece el mundo, no es de él es un ladrón, es un usurpador. Él dice que es de él, pero no le pertenece a él. Pero Jesús viene a este lugar que Satanás reclama como suyo y nace como un ser humano. Es más o menos a lo que pasa con el asunto del caballo de Troya. Jesús vino al terreno del enemigo para ganar una victoria en el terreno del enemigo. Y aquí viene el principio evangelístico de la encarnación. Para poder evangelizar a alguien, se necesitó Jesús, para poder evangelizar al mundo, se necesitó encarnar. Si él no se hubiera encarnado, no hubiera podido evangelizar al mundo. Para poder evangelizar se necesita encarnar, se necesita ir al centro. Porque el problema del pecado, ¿dónde está el problema del pecado? ¿Está fuera del hombre, está dentro del hombre? Aquí tenemos el hombre, está en el corazón del hombre. En el corazón, en el centro de la humanidad está el problema. Y Jesús vino al centro de la humanidad y se encarnó en el centro, ahí. Entonces, para poder evangelizar efectivamente existe este principio de la encarnación. Jesús vino y se encarnó en la humanidad. Habló el lenguaje de los seres humanos. Comió la comida de los seres humanos. Caminó como los seres humanos. Murió como un ser humano. Entonces, para poder evangelizar a los hombres, Jesús tuvo que entrar en el reino en el ámbito de los seres humanos. Se vació a sí mismo para ser un ser humano más. Se hizo nada para ser un ser humano más. Ahora, cuando Jesús viene a este mundo, Jesús ingresa, así como está en la figura acá, Jesús no ingresa al lado de la cultura, sino ingresa en el centro, adentro de todo, porque la cultura es todo lo que rodea al ser humano. La cultura es algo exterior al ser humano. Entonces aquí está el corazón del ser humano y todo lo que es exterior al ser humano, es decir, todo lo que el ser humano vive, come, viste, es algo, el ser humano produce cultura constantemente. El ser humano produce cultura, todo el tiempo produce cultura. Y entonces Jesús vino al corazón del ser humano, al centro. ¿Y para qué? Para transformar la cultura de adentro hacia afuera. En otras palabras, Jesús no desechó la cultura, sino la transformó. ¿Cómo la transformó? Encarnándose. Al encarnarse Jesús, Él transformó la cultura de adentro hacia afuera. Los discípulos vieron a Jesús comer, vieron a Jesús dormir, vieron a Jesús caminar, sudar, vieron a Jesús guardar el sábado. Y al ver cómo Jesús, cuál era la cultura de Jesús, la cultura de ellos cambió. Porque acuérdense que el apóstol Pedro ya no hablaba como un pescador de peces. Ahora hablaba como un pescador de hombres, al punto que cuando Jesús estaba siendo juzgado, en la noche que Pedro le negó 3 veces, una de las mujeres dijo, tú no hablas como el resto, tu hablar es diferente. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, lo que pasó con Pedro es que estaba con Jesús, él vio y copió a Jesús, porque Jesús se encarnó y Jesús contagió su cultura a la cultura de a sus discípulos, de tal manera que sus discípulos se les transmitió, ¿cómo se dice este término en español? Se les transmitió la cultura a ellos, de tal manera que fueron culturizados en una nueva cultura, la cultura de Cristo, que es una revolución de
de una revolución cultural. Cristo no eliminó la cultura, entró al corazón del ser humano y basado en esa encarnación, Jesús transformó el resto. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tenemos que desechar el Internet? El Internet es parte de nuestra cultura. ¿Tenemos que desechar el Internet? No. No. El problema no es Facebook, queridos jóvenes. El problema no es WhatsApp. El problema no es Instagram. El problema no es nada de esto. El problema no es Internet. El problema es el hombre. Es el corazón del hombre. Ese es el problema. No es Internet. El Internet forma parte es un producto cultural que el hombre ha creado. El problema es el hombre. Y no hay que desechar la cultura, hay que transformar el hombre, el corazón del hombre que está dentro de la cultura. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Es Cristo. Y es así que Cristo habla en la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser el fundamento de la comunidad de la cultura. Voy a mencionar otro ejemplo. En el asunto de la vestimenta. ¿Ok? Por ejemplo, en el asunto de la vestimenta. No es un problema la vestimenta. Es decir, no es un problema si aquí utilizamos corbata y en otro lugar utilicen chores o utilicen faldas, o si en algún país, me parece que es en Escocia, donde los varones utilizan unas faldas. No es problema, ese no es el problema no es esto, el problema es el corazón del hombre, que cuando Cristo está en el corazón del hombre, nuestra cultura empieza a haber una revolución en nuestra cultura. Y lo que ocurre es que empezamos a eliminar aspectos negativos de nuestra cultura. Gracias a que Cristo está en nosotros, todos los aspectos negativos de nuestra cultura son suprimidos, son eliminados, porque son aspectos dañinos. Y lo que hacemos es dar más énfasis a los aspectos positivos de nuestra cultura. Hay que recordar, hay un aspecto muy importante. No existe cultura perfecta, jóvenes. A veces yo escucho que muchas veces decimos, los peruanos somos así, porque los peruanos somos así. Un momento. La cultura peruana no es toda mala. Cierto que a veces nos sentimos mal porque hay aspectos negativos en nuestra cultura. Pero la cultura peruana no es toda mala, por favor, alguien nos colocó ese chip, los peruanos son así, no, eso es un estereotipo, y que nosotros lo hemos aceptado sin crítica y sin juzgar bien. La cultura peruana, como cualquier cultura, como la cultura chilena, como la cultura brasilera, como la cultura norteamericana, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Todas las culturas tienen este problema, sin excepción. Lo que debemos hacer como cristianos es colocar a la Biblia como fundamento de nuestra cultura, de tal manera que rescatemos aquellos aspectos positivos de nuestra cultura y eliminemos aquellos aspectos negativos. Porque, por favor, mira, algunos aspectos, dígame algunos aspectos positivos, ya vamos a levantarnos un poco la autoestima como peruanos. Dígame, no me mencionen aspectos negativos de la cultura peruana en este momento. Mencióname algunos aspectos positivos de la cultura peruana. Dígame. La comida, pastor. La comida. Ok, la comida, pero no todo es comida. ¿Qué más? ¿Perdón? Misioneros. La iglesia en Perú es generalmente bastante misionera. ¿Qué más? Muy trabajadora. Por ejemplo, existe gente bastante trabajadora, ¿sí? ¿Qué más? Los peruanos, profesor, son innovadores. Innovación es parte de la cultura peruana. Innovación. Emprendedores. El emprendedorismo, ¿no? El ser emprendedor, ¿sí? Me gusta compartir, pastor. ¿Perdón? El ambiente, el turismo, pastor. ¿El ambiente? El turismo, pastor. Los lugares atractivos que hay. Bueno, eso ya. Ok, ¿otra cosa más?
Los diferentes tipos de clima que nosotros tenemos en todas las regiones. Ya. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay elementos positivos en nuestra cultura peruana. Hay cosas buenas y que hay que mantener y que hay que incluso no solo mantener, sino reforzar y hacerlas crecer, porque son cosas positivas. Pero también hay aspectos negativos. No vamos a hablar de los aspectos negativos aquí ahora. ¿Ok? Por favor, no, nadie mencione, porque no queremos criticarnos en frente de las redes sociales ahorita, pero lo que quiero decir es que toda cultura tiene aspectos positivos y todos también aspectos negativos. Lo mismo ocurre con todas las culturas. Pastor, Sí, Michelle, sí. quería compartir, ¿no? Un pensamiento que un pastor dijo, que es el pastor Esteban Bor, cuando hablaba sobre respecto de la alimentación, las bebidas. Él decía, ¿no? Oye, por ahí muchos nos hacemos problemas si consumir gaseosa, si comer carne o no comer carne. El problema es que el Cristo no está dentro del corazón del ser humano, decía, ¿no? El Espíritu Santo, porque cuando Cristo, Espíritu Santo, esté dentro del ser humano, todas esas cosas saldrán volando, decía, ¿no? Así de esa forma. Bueno, entonces ahí está el asunto, gracias. Que ahí está el asunto. Jesús dijo que hay que primero limpiar lo que está dentro del vaso. Y lo que está dentro del vaso es esto, el corazón del ser humano. El corazón. Eso es lo que está dentro del vaso, el corazón. Y la reforma comienza en el corazón. Es inútil tratar de comenzar una reforma sin atacar el corazón. Primero hay que atacar el corazón. Primero el corazón tiene que estar sensibilizado por el Espíritu de Dios y tiene que haber una transformación de corazón antes de que exista una transformación exterior. La transformación exterior va a ocurrir, pero primero tiene que haber una transformación interior. Muy bien. Entonces, la Biblia es el fundamento de la comunidad y la cultura. Ese es un aspecto muy importante. Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos partes de la Biblia que entran en conflicto con nuestra cultura, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no desechamos toda la cultura. Cuando hablamos de cultura, por ejemplo, nos referimos a la música, uno de estos elementos. Y alguna vez alguien me dijo, ¿no? Ahora que eres cristiano, olvídate de los guaynos, olvídate de todos la música peruana. Jesús jamás vino a hacer eso. Jesús jamás vino a eliminar toda la cultura. No, por favor. Jesús no vino a eliminar toda la cultura. Cuando la Biblia habla de que nosotros no tenemos comunión con el mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, no se refiere a una eliminación total de la cultura. No. Se refiere a aquellos aspectos negativos de la cultura, porque ya hemos visto que toda cultura tiene aspectos positivos y todos aspectos negativos. Se refiere a aquellos aspectos negativos que no me ayudan en mi vida espiritual. Esos son los aspectos que yo no tengo que copiar de la cultura, que no tengo que seguir de la cultura, que no me están ayudando a crecer como cristiano. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a un tercer aspecto. Y este aspecto está en relación a la pregunta de hoy. Espero que terminara aquí. Posiblemente voy a continuar el tema en la siguiente clase porque Profesor, sí. Escucha. algo que aportar, pastor, miren, por ejemplo, allí en la cultura, por ejemplo, en caso de la vestimenta, ¿no? Puede ser un método para llevar más personas a Cristo, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos al pastor Mark Finney, cuando fue a la India, ¿no? Él se vistió igual que los hindúes. Y muchos de los hindúes fueron a ver su predicación y así ocurrió bastantes bautismos, ¿no? Bueno, ahí está lo que vimos anteriormente, el principio de la encarnación. Jesús se encarnó por una razón, porque solo encarnándose él puede tratar el problema el problema del hombre que está en el corazón. Si él no se hubiera encarnado, no hubiera podido tratar ese problema. El principio de la encarnación. Así también cuando nosotros somos misioneros en algún lugar, tenemos que vestirnos de
tenemos que entrar en ese lugar y vestirnos de todos esos elementos culturales que son positivos, obviamente, identificarnos con esos elementos para que poder transferir el evangelio. De lo contrario, no vamos a poder hacer una transferencia del evangelio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir al último. Tenía una pregunta que le estaba haciendo por el chat. Discúlpame. Sí, puedes repetirla, no estoy leyendo el chat. Por ese motivo. Dime. Mire, según la Biblia, pues se afirma de que el mundo partió de un punto perfecto y se está yendo a un caos. Pero la ciencia, incluso la historia, ¿no? Vemos de que empezó de un caos y se está yendo a una perfección. Está en proceso el mundo a una perfección. Por ejemplo, ahora lo vemos claramente en un caso de ahora, ¿no? Que es la muerte de George Floyd, y se están uniendo personas asiáticas con raíces africanas, tanto blancos, morenos, amarillos, y para hacer protestas, ¿no? Y están haciendo una marcha pues contra la discriminación, y están haciendo una marcha pacífica, simplemente tirados en el piso y enfrente del gobierno, ¿no? De la Casa Blanca y eso, con sus carteles ahí. Pero antes no se veía eso, pues, y ahora tuvimos un cambio totalmente radical, ¿no? Tanto con los avances que hemos tenido y con la moral de ahora. Y entonces, ¿en qué creemos, pastor? ¿En lo que afirma la Biblia o en lo que podemos observar? Bueno, mira, ¿tú ves alguna diferencia entre lo que observamos y lo que la Biblia dice? Porque la Biblia dice que la sociedad iba a pasar por convulsiones, ¿no? Claro, pero vemos, la Biblia es contundente cuando dice también de que parte de un punto perfecto. O sea, no, en el principio era perfecto, pero por el pecado, pues se está yendo a un caos, ¿no? A un desorden completo. Entonces, pero la historia, ¿no? Vemos de que han cambiado muchas cosas para bien desde tiempos muy antiguos. No solamente es este caso, ¿no? del racismo, porque antes los negritos eran, pues, maltratados, los podían pegar, eran esclavizados, pero ahora vemos que tienen sus derechos igual como cualquier otra persona. Ok, me parece entender a dónde estás yendo. O sea, existe una teoría general, este es el positivismo del siglo XX, de que la ciencia iba a ser la solución a los problemas del hombre y que el hombre iba a evolucionar al punto de que su culturalmente iba a evolucionar al punto de que se iban a acabar todos los males de la sociedad. Esto fue una idea, una quimera, una fantasía. Eso fue una fantasía. Nunca ocurrió, jamás ocurrió. La ciencia que se suponía que iba a solucionar los problemas del hombre ha sido la que inventó la bomba atómica. La ciencia que se suponía que iba a solucionar todas las carencias de la humanidad está inventando hoy día armas biológicas para la destrucción del hombre. Entonces, la quimera, la fantasía de que el hombre va a evolucionar a un punto en el cual todos sus problemas culturales de su cultura van a desaparecer, es solo eso, es una quimera, no es real. ¿Por qué? Porque te voy a explicar por qué. Y esto no es yo soy arqueólogo bíblico, me gusta estudiar mucho la historia. Desde los años antiguos de la humanidad, las civilizaciones más antiguas, hablemos de Sumer en Mesopotamia, todas las civilizaciones han vivido en una lucha constante por mejorar. Eso de que el marxismo nos ha vendido una idea falsificada de que cada vez vamos evolucionando para mejorar. Eso es falso. El dialectismo de la evolución del hombre es falsa. El ser humano no ha ido mejorando. Claro, nosotros decimos, pastor, pero hoy tenemos internet y todo, hoy día tenemos internet. Bueno, ahí quiero decirte,
que tengamos internet, todo, la gente está olvidando el efecto increíble que tuvo la Reforma Protestante. La Reforma Protestante ha tenido repercusiones en la sociedad occidental como no lo ha tenido de manera tan grande la sociedad oriental. La Reforma Protestante ha sido un punto de inflexión. Entonces, nosotros, el ser humano, ha vivido constantemente como un joven que se está ahogando en el mar. Un joven que se está ahogando en el mar dando brazadas de desesperación por salvar su vida y que continúa ahogándose. Así está el ser humano ahorita. Nunca va a llegar el ser humano al punto de solucionar sus problemas. Cierto, yo no te quito lo que tú dices en lo siguiente. Cierto que vemos gente que está protestando por algo bueno. Cierto que vemos, por ejemplo, a Greta, que esta niña comenzó creo que a los 8 años de edad, ahora creo que tiene 14 o no sé, está hablando de la ecología, del cuidado de la naturaleza, la protesta de niños, un cambio ecológico mundial. Cierto. ¿Por qué? Porque en el ser humano existe una inclinación para lo bueno. ¿Quién colocó esa inclinación para lo bueno? Dios colocó la inclinación para lo bueno. Pero esa inclinación que el ser humano tiene para lo bueno, el ser humano también tiene una inclinación para lo malo. Entonces el ser humano tiene un problema, un conflicto en su corazón, tiene una inclinación a lo bueno y tiene una inclinación a lo malo. Y esta inclinación hacia ambas cosas le llevan a una guerra interna, y eso es lo que vemos. Todos los años de historia vemos que existe una guerra, una revolución interna en la humanidad entre lo bueno y lo malo. No puede, el ser humano no puede. Batalla por ser mejor, lucha por ser mejor, se golpea por ser mejor, pero no va a poder salir del hueco donde el cual se encuentra. El único que puede restaurar a la humanidad espiritualmente es Cristo Jesús. Es el único. Entonces, pastor, ¿por qué se espera que nosotros, o sea, si ni siquiera Lucifer, que estaba en un cielo perfecto, tuvo discernimiento entre el bien y el mal, inclusive nuestros primeros padres, creados perfectos en un ambiente perfecto, pudieron discernir entre el bien y el mal? ¿Por qué se espera que nosotros sí lo hagamos? No, quizá ahí hay una información un poco incompleta. En realidad, no es que Lucifer no distinguió entre lo bueno y lo malo, sí lo hizo. De hecho, tenemos ahí en Ezequiel una descripción de que tú eras perfecto. Quiere decir que él andaba en cosas perfectas, hasta que se halló en ti, en tu corazón, ¿no? Pecado. Entonces, hubo un punto de inflexión. No quiere decir que toda la vida la cosa fue así. Igualmente ocurrió con el hombre. Entonces, él sí hubo capacidad de entender las cosas. Tanto el ser humano también tuvo capacidad de entender las cosas. El ser humano también pudo elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué se espera que nosotros hagamos esta decisión? Bueno, justamente porque en eso consiste la libertad. La libertad consiste en la capacidad de elegir, de decidir. Una capacidad que se nos ha dado y una capacidad irrenunciable, es decir, nosotros no podemos eliminar esa capacidad, vamos a tener que decidir de todas maneras entre una cosa y la otra. Y Dios nos dio esta capacidad de elegir y nosotros elegimos y decidimos y somos libres para decidir. El problema no es nuestra libertad para decidir. El problema es nuestro poder para ejecutar nuestras decisiones, porque ya que estamos vendidos al pecado, ese poder ha sido grandemente disminuido. Satanás ha disminuido ese poder fatalmente al punto de que a muchos seres humanos no tienen la fuerza de voluntad para vencer las tentaciones del enemigo. Y es ahí donde viene Cristo, el poder regenerador. Porque si tú vienes a Cristo
y le dice, Señor Jesús, por favor, dame la fuerza que yo no tengo para vencer la tentación. Es Cristo el que te da la fuerza para vencer la tentación. Muy bien. Bueno, creo que voy a tener que parar aquí. Estaba esperando ir a un tercer punto, pero hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. La próxima sesión veremos el punto 3 y terminaremos este tema de los fundamentos de interpretación bíblica, ¿no? Ok. Muchas gracias.